Imagina cientos de pequeños robots moviéndose juntos como si fueran una mente colectiva. No hay un líder ni un plan central, pero cada uno sabe exactamente qué hacer. Se comunican, se adaptan y cooperan, igual que las abejas en una colmena o las hormigas en un hormiguero. Eso es la robótica de enjambres, una de las fronteras más fascinantes de la tecnología moderna. Inspirada en la naturaleza, está revolucionando la exploración espacial, el rescate, la agricultura y hasta el arte digital. En este video descubrirás las principales aplicaciones actuales de la robótica de enjambres. Suscríbete gratuitamente al canal, deja tu me gusta y comparte este video para seguir explorando juntos el futuro de la inteligencia artificial y la robótica colaborativa. La robótica de enjambres representa una de las fronteras más innovadoras de la ciencia y la ingeniería contemporáneas. Inspirada en el comportamiento de insectos sociales como las abejas, las hormigas o las termitas, busca reproducir mediante máquinas los principios de cooperación y autoorganización que observamos en la naturaleza. Su esencia radica en una idea poderosa, que muchos agentes simples, interactuando localmente, pueden generar inteligencia colectiva y resolver problemas complejos sin necesidad de un control centralizado. En lugar de un único robot sofisticado, la robótica de enjambres propone el uso de grupos numerosos de robots pequeños, sencillos y baratos que trabajan juntos. Cada unidad tiene capacidades limitadas, moverse, comunicarse con sus vecinas, seguir reglas simples, pero el conjunto es capaz de adaptarse, aprender y responder a entornos impredecibles. Si uno falla, los demás continúan la tarea; si cambian las condiciones, el grupo se reorganiza. Esta descentralización les otorga una resiliencia biológica, una forma tecnológica de supervivencia colectiva. Aunque este campo aún está en desarrollo, las aplicaciones ya son tangibles y prometen transformar sectores tan diversos como la exploración espacial, el rescate, la agricultura, la vigilancia ambiental o el arte digital. A continuación, exploramos las principales áreas donde los enjambres robóticos están dejando huella. El espacio exterior es el entorno más hostil imaginable: frío extremo, radiación, terreno impredecible y un retraso en las comunicaciones que impide un control humano directo. Por ello, las agencias espaciales exploran soluciones autónomas. La robótica de enjambres encaja perfectamente en esta necesidad. En lugar de enviar un único rover costoso y pesado, como los de las misiones marcianas, la NASA y la Agencia Espacial Europea investigan enjambres de robots cooperativos capaces de desplegarse sobre la superficie de la Luna o Marte. Cada unidad realizaría tareas simples: mapear, analizar muestras, detectar minerales, pero juntas construirían una imagen completa del entorno. Si un robot se pierde, los demás pueden compensarlo, manteniendo la misión activa. El proyecto Swarm Robotics for Space Exploration de la NASA desarrolla precisamente esta visión: robots modulares que se comunican entre sí mediante radio y trabajan en equipo para crear mapas tridimensionales de terrenos desconocidos. En la Luna, podrían explorar cráteres donde se sospecha la existencia de hielo. En Marte, podrían construir estructuras o recolectar datos de múltiples puntos simultáneamente. La gran ventaja de los enjambres espaciales es su autonomía colectiva. No dependen de órdenes humanas constantes, sino que reaccionan al entorno en tiempo real. Así como una colonia de hormigas encuentra el camino más corto hacia la comida, un enjambre robótico puede encontrar la mejor ruta para explorar un valle marciano sin intervención humana. Esta descentralización reduce el riesgo, abarata costos y aumenta la capacidad de adaptación frente a lo imprevisto. En desastres naturales, como terremotos o derrumbes, el tiempo es crucial y las condiciones suelen ser demasiado peligrosas para los rescatistas. Aquí los enjambres robóticos pueden marcar la diferencia. Imaginemos cientos de pequeños robots, terrestres o voladores, desplegándose por un edificio colapsado. Algunos equipados con cámaras térmicas, otros con sensores acústicos o de gases tóxicos. Ninguno tiene una visión completa del panorama, pero juntos pueden mapear el área, localizar supervivientes y comunicar información vital a los equipos humanos.
Universidades como Sheffield o el MIT han desarrollado prototipos de robots de rescate cooperativos que pueden deslizarse entre escombros y mantener la comunicación entre sí, formando una red dinámica. Cuando una unidad encuentra algo relevante, alerta al grupo, que se reorganiza para concentrar recursos en esa zona. Si algunos robots quedan destruidos, los demás ajustan su estrategia. Este principio, conocido como redundancia cooperativa, garantiza que el fallo de una parte no implique el fracaso total. En la práctica, los enjambres de rescate pueden trabajar en condiciones donde la presencia humana sería mortal, incendios, derrumbes químicos o fugas radiactivas. Su comportamiento se asemeja al de una colonia de abejas que reacciona ante una amenaza colectiva. Cada individuo actúa según reglas simples, pero el resultado es una respuesta coordinada y eficaz. La agricultura es otro ámbito donde la robótica de enjambres ofrece soluciones revolucionarias. Frente al aumento de la población y la necesidad de producir alimentos de manera sostenible, los enjambres agrícolas proponen un nuevo paradigma: cultivar con precisión y cooperación. En lugar de depender de grandes máquinas que compactan el suelo y consumen combustible, se plantea el uso de enjambres de pequeños robots o drones que trabajan juntos en el campo. Algunos se encargan de sembrar, otros de monitorear la salud de las plantas, aplicar agua o eliminar malezas de forma selectiva. Cada robot cumple una función limitada, pero la red entera crea un sistema agrícola adaptable y eficiente. Empresas como Swan Farm Robotics en Australia ya utilizan robots autónomos que cooperan para aplicar pesticidas solo donde es necesario, reduciendo el impacto ambiental. En Europa, investigadores de la Universidad de Lincoln desarrollan drones agrícolas que se comunican entre sí para identificar plagas y zonas con déficit hídrico. Estos sistemas funcionan gracias a la inteligencia distribuida. Cada robot toma decisiones locales según los datos de sus sensores y la información compartida por sus vecinos. De esa interacción emergen estrategias globales que optimizan el rendimiento del campo. Es una versión tecnológica del comportamiento de una colmena, donde cada abeja cumple un papel y el conjunto mantiene el equilibrio del ecosistema. En el futuro, los enjambres agrícolas podrían operar de forma completamente autónoma, adaptando el cultivo a las condiciones del clima en tiempo real y reduciendo la huella ecológica de la producción de alimentos. Los ecosistemas de la Tierra son vastos y complejos. Monitorearlos de forma constante es fundamental para comprender el cambio climático, prevenir desastres ecológicos y proteger la biodiversidad. Sin embargo, los métodos tradicionales son costosos y lentos. Aquí, los enjambres robóticos abren una alternativa poderosa. En los océanos, por ejemplo, enjambres de robots acuáticos pueden desplazarse siguiendo las corrientes, midiendo temperatura, salinidad o niveles de contaminación. En caso de detectar un vertido de petróleo, el enjambre puede reorganizarse y rodear la zona para registrar su extensión. En los bosques, enjambres de drones aéreos pueden vigilar incendios forestales, detectando anomalías térmicas incluso antes de que el humo sea visible. Estos sistemas ya se emplean en proyectos de monitoreo ambiental en Asia y Europa. Los drones se comunican por redes locales, decidiendo colectivamente qué áreas patrullar o qué datos priorizar. Su bajo costo permite desplegarlos en grandes cantidades, cubriendo regiones que serían inaccesibles para los humanos o demasiado caras de observar con satélites. La gran ventaja de este enfoque es la visión distribuida. Cada robot solo percibe una pequeña parte del entorno, pero la combinación de todas esas observaciones genera una imagen global precisa y dinámica. En cierto sentido, los enjambres robóticos actúan como un nuevo tipo de sensor planetario, un organismo tecnológico capaz de percibir el pulso de la Tierra. Inspirados por las termitas, que edifican enormes estructuras sin arquitecto ni planos, los ingenieros han desarrollado robots capaces de construir colectivamente. Este enfoque puede transformar la manera en que edificamos en lugares peligrosos o remotos. En el proyecto Termes, del Instituto de Tecnología de Harvard, pequeños robots se desplazan por un área y depositan bloques siguiendo reglas locales, detectan la posición de otras unidades y la estructura parcial, y deciden dónde colocar el siguiente bloque.
sin supervisión central, logran levantar muros o torres estables. El proceso se asemeja al trabajo de los insectos sociales, cada acción local contribuye a un resultado global coherente. Las posibilidades son enormes. En misiones espaciales, enjambres de robots podrían construir hábitats en la Luna utilizando polvo local, en la Tierra, podrían levantar puentes, muros o refugios en zonas de desastre sin riesgo humano. También se experimenta con drones que imprimen estructuras en el aire, depositando materiales ligeros de manera coordinada, una especie de impresión 3D colectiva. La construcción con enjambres tiene ventajas evidentes: escalabilidad, adaptabilidad y resistencia a fallos. Si un robot se detiene, los demás continúan. Si cambia el entorno, el grupo ajusta su comportamiento. Es una forma de arquitectura viva, donde la coordinación emerge de la interacción y no del mando. Más allá de la ciencia y la industria, los enjambres robóticos también inspiran el arte. Los espectáculos de drones luminosos son quizás la manifestación más conocida. Miles de pequeños drones vuelan en sincronía, formando figuras, patrones y coreografías en el cielo. En las Olimpiadas de Tokio 2021, más de 1.800 drones formaron una esfera brillante que representó el planeta Tierra. Cada dron conoce solo su posición relativa y sigue reglas simples, pero el resultado es una danza colectiva perfectamente coordinada. Empresas como Intel y SkyMagic han llevado estos espectáculos a un nivel artístico, combinando música, luz y movimiento para crear una forma de arte digital efímero. El arte con enjambres no se limita al cielo. Existen instalaciones terrestres con pequeños robots que responden al movimiento del público, creando obras interactivas. También se han diseñado enjambres acuáticos que dibujan patrones luminosos sobre el agua, explorando la relación entre naturaleza, tecnología y cooperación. Estas experiencias estéticas demuestran que la robótica de enjambres no solo es una herramienta funcional, sino también una metáfora visual de la armonía colectiva. En un mundo obsesionado con el control individual, los enjambres recuerdan el poder de la colaboración descentralizada. Entre los experimentos más influyentes del campo se encuentra el proyecto Kilobot, desarrollado por la Universidad de Harvard. En él, más de 1.000 diminutos robots del tamaño de una moneda cooperan para formar figuras o resolver tareas sin un líder. Cada unidad se comunica con sus vecinas mediante luz infrarroja reflejada en la superficie y actúa siguiendo reglas simples de distancia y movimiento. Lo notable es que, aunque ningún robot entiende el objetivo global, el grupo entero logra comportamientos coherentes, alinearse, agruparse o dibujar formas complejas. Este experimento demostró cómo puede surgir una inteligencia colectiva artificial de la interacción entre agentes básicos. Los kilobots se han utilizado para estudiar cómo los enjambres reales, como los de insectos o peces, coordinan su comportamiento y han servido como herramienta educativa. Son una prueba tangible de que la complejidad puede emerger de la simplicidad cuando existe cooperación distribuida. Más allá de estos campos, la robótica de enjambre se extiende a la logística, donde robots cooperativos organizan inventarios en almacenes, o al sector marítimo, donde enjambres de drones patrullan costas y detectan actividades ilegales. En medicina, se investigan microbots que navegan por el torrente sanguíneo para liberar medicamentos en zonas específicas, una aplicación que combina nanotecnología, IA y principios de enjambre. En educación, los enjambres sirven como herramientas para enseñar a los estudiantes los principios de autoorganización y sistemas complejos. Cada año, más universidades incorporan pequeños enjambres didácticos en sus laboratorios, permitiendo observar en directo cómo surgen comportamientos colectivos. Mirando al futuro, los enjambres robóticos podrían convertirse en una infraestructura invisible de nuestra sociedad, cultivando alimentos, vigilando ecosistemas, limpiando océanos o explorando planetas. La descentralización, la cooperación y la adaptabilidad serán sus pilares. La robótica de enjambres no solo introduce una nueva tecnología, sino también una nueva filosofía. Desafía la idea de que la inteligencia depende de un individuo central.
En su lugar, muestra que la cooperación entre muchos agentes simples puede generar soluciones poderosas, resilientes y creativas. Su desarrollo redefine lo que entendemos por máquina. Ya no se trata de un objeto aislado, sino de un organismo distribuido, una comunidad de agentes trabajando al unísono. En ello se refleja una lección profunda, tanto en la naturaleza como en la tecnología, la inteligencia florece cuando se comparte. Los enjambres robóticos anuncian un futuro donde el trabajo, la exploración y la creación serán fruto de la colaboración entre miles de mentes pequeñas, humanas y artificiales, actuando como una sola.